Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, muy buenas tardes. Pues tenemos todo listo para arrancar con este que es el primero de los webinars de este año. Como sabéis, tenemos una vieja tradición, yo creo, ya que se ha instaurado en el equipo y es que cuando arranca el año, pues hacemos una revisión de qué es lo que está por venir y lo hacemos bajo este paraguas del el análisis de tendencias. He de confesaros que el análisis de tendencias a mí siempre me ha traído pues cierto respeto y ahora os contaré un poquito acerca de por qué. Em, pero es un ejercicio que creo que es muy interesante para poder situarnos, poder ubicarnos y poder centrarnos en qué es lo que está por llegar en el ámbito en el que trabajamos específicamente, que es el de la gestión de experiencias, ¿no? Am, bueno, muchos de vosotros me conocéis, veo por ahí también algunos nombres conocidos. Hola a todos. Aquí me tenéis igual pues vestido ahí un poco más formal. Am, Soy responsable de operaciones internacionales, diseño el portfolio y las metodologías de ISO. Y bueno, pues para mí es un placer el estar compartiendo este espacio con vosotros porque combino esta pasión que tengo, que es la experiencia de cliente y el descubrir y trabajar sobre todo lo nuevo que está viniendo, pues compartirlo con todos vosotros, que bueno, pues siempre es un gustazo hacerlo. Y decía que esto de las tendencias me genera ciertos sentimientos encontrados, ¿no? Y es que hay veces que hablamos de las tendencias y pudiera parecer que lo que estamos haciendo es un ejercicio de adivinación, ¿no? Que nos vamos a una bola de cristal y desde esa bola de cristal, pues vislumbramos el futuro o trabajamos en esto desde una sapiencia diferente a la humana. No, 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 no. En realidad no tiene nada que ver con todo esto. En realidad, detrás del análisis de tendencias, nosotros lo que hacemos es que eh, identificamos señales, identificamos casos que están apareciendo desde el trabajo que hacemos con cientos de clientes, hacemos más de 500 proyectos al año en el grupo, desde las conversaciones que tenemos con partners, con fabricantes de tecnología, con otras empresas con las cuales trabajamos con competidores también. Al final identificamos qué es lo que está sucediendo en los diferentes mercados y esto nos permite identificar patrones. Estos patrones nos llevan a conectarlas temáticamente lo que identificamos como tendencias. Y digamos que ese es el trabajo que hacemos de abajo arriba y por eso nos gusta estar continuo y constantemente explorando, identificando y navegando por todas las cosas nuevas que están llegando. Pero también hay otra forma de trabajar, lo que es desde arriba hacia abajo, desde lo que está impactando en todo y en todos los sitios para ver de qué manera luego esto se concreta en el ámbito específico de la gestión de experiencias, ¿no? Entonces, ya sea trabajando bottom-up o trabajando top-down, pues identificamos esas tendencias y queremos compartir con vosotros las más reseñables o las que realmente creemos que van a tener impactos significativos, porque es cierto que podemos encontrar algunos otros patrones y que no alcanzamos a recorrer todos ellos. Y al final, la manera de conectar estos mundos, conectar el mundo de las tendencias y la gestión de experiencias, es que explorando estas tendencias podemos anticipar o podemos innovar o podemos transformar, ¿no? Según corresponda. Estas tendencias, algunos nos podrán servir como para identificar qué es lo que viene. A otros, algunas de ellas y no todas, pues les servirá para decir, oye, espérate, porque yo quiero traer aprendizajes de lo que estoy viendo aquí para mis organizaciones. Y hay otros que lo que dicen es, yo en realidad esto ya lo estoy explorando, pero esto me sirve para confirmar y para trabajar en un rumbo que ya podía estar teniendo marcado. Entonces, dicho esto y hecha esta contextualización en donde si queréis siempre pues ofrecemos la posibilidad de poder indagar y profundizar en todo esto, explorar más lejos o ver cómo esto aplica a diferentes mercados o contextos empresariales.
sin más preámbulo, pues vamos a ir recorriendo estas tendencias. Me gustaría empezar por la primera de ellas. Um, por cierto, no sin antes, pues dar ahí un fuerte saludo a todos los que estáis ahora mismo conectados desde lugares tan diversos y maravillosos como he visto que estáis escribiendo pues, por ahí en respuesta al equipo de marketing que está por aquí asistiendo. Pues estoy viendo por ahí Chile, Ecuador, Argentina, Bolivia, España, Perú, desde Colombia, desde Uruguay, desde México. Bueno, pues una cantidad tremenda de sitios. Pues un abrazo muy fuerte eh, a todos. Bueno, pues vamos a ello. Y la primera de las tendencias, y estamos hablando de la gestión de experiencias, pues es, no sé si hablamos de una mala noticia, no sé si es algo que nos debería preocupar, pero es algo que estamos viendo ya desde hace algún tiempo y ahora nos reafirmamos mucho más con una dimensión diferente que ha adquirido respecto a lo que venimos identificando en el pasado. Y es que el, el papel que juega Customer Experience o el papel que juega Employee Experience está diluyéndose. Está siendo cada vez menos relevante porque está siendo reemplazado por una nueva forma de entender el mundo de la gestión de experiencias. De hecho, bueno, pues el haber trabajado sobre todo esto me delata y os habréis fijado que tiendo a hablar de experiencias, ¿no? O gestionar experiencias, pero no le pongo ningún apellido y es totalmente intencional. De hecho, se ha estado produciendo un fenómeno que me parece sorprendente. He tenido el lujo, el privilegio de ver pues prácticamente nacer la disciplina de Customer Experience, ver cómo ha ido evolucionando. Hace pues por ahí 10 años ibas a los lugares, decías trabajo en experiencia de cliente, te miraban raro, no sabía qué era. No, no había personas en las compañías que se dedicaran a esto, ni muchísimo menos lo ponía en las tarjetas de visita, ni en los LinkedIn, ¿no? De prácticamente nadie. Y eso ha ido cambiando hasta ahora tener unas estructuras, unas asociativas, donde tenemos habitualmente personas que trabajan en esto, donde esto se estudia en escuelas de negocio, incluso en universidades, ¿no? Ha ido evolucionando mucho. Y cuando nació la disciplina, uno de los propósitos que tenía era la de romper los hilos que se creaban entre las distintas áreas. Pues lo que nos hemos encontrado, lo que estamos viendo es que estamos repitiendo lo que vivimos en el pasado, solo que ahora poniéndole una X a todo. Antes queríamos romper los hilos que había entre el equipo de ventas y el equipo de servicio al cliente o entre el equipo de marketing y el equipo de operaciones y todo esto en pro de la gestión del cliente. Ahora estos hilos los estamos creando desde distintas ópticas de aplicación de este mundo de las experiencias. Lo estamos creando desde Customer Experience, a Employee Experience, a Brand Experience, a User Experience, a Product Experience, a Digital Experience, al que quieras que tenga ahí una X, empezamos a generar o a delimitar territorio, por así decir, y responsabilidad, y empezamos a preocuparnos de nuevo únicamente por lo mío y lo otro, bueno, sí, o sea, ya hay otro que está gestionando experiencias por ahí por otro lado, ¿no? Y esto es preocupante. Es preocupante porque sabemos que el verdadero poder de esta gestión lo encontramos siempre en esa capacidad de trascender funciones organizativas, en esa capacidad de integrar una óptica diversa y una óptica multifuncional y multiskill, ¿no? En las organizaciones y en los equipos para con todo ello llegar más lejos de lo que llegamos si trabajamos solo en un departamento, ¿no? Y esto, pues verdaderamente es un problema porque vuelve a aplicarnos restricciones en la manera en la que diseñamos, en la manera en la que trabajamos. Es por esto que nosotros desde IZO, que creemos firmemente que esto lo tenemos que romper, lo que creemos, lo que apostamos y lo que estamos viendo que hay algunas empresas singulares que están haciendo es reunificar todo esto para trabajar en el ecosistema de la experiencia. Un ecosistema en donde conectemos
cliente con empleado, con usuario, con digital, con presencial. Todo es la gestión de experiencias. Y sí es cierto que vas a necesitar profesionales que tengan una serie de skills, de conocimientos y de backgrounds específicos para distintos ámbitos, porque estos grados de especialización, por supuesto que los necesitas, pero necesitamos trabajar de una manera distinta a cómo parece que estamos construyendo, ¿no? Y hay pues diferentes enfoques o maneras de llevarlo y construirlo. eh, y sin duda, yo creo que donde más foco tenemos que hacer es en esa conexión explícita entre Customer Experience y Employee Experience, ¿no? Esto que veis aquí es un caso concreto que está extraído del XM Institute de Qualtrics, una fuente de recursos maravillosos para las personas que nos dedicamos a gestionar experiencias. Y lo que nos plantea este modelo para esta compañía en concreto de una cadena automotriz, lo que nos dice es que hay palancas que mueven la experiencia de empleado y esas palancas terminan conectando con las palancas que mueven la experiencia de cliente. Y con eso terminas impactando el resultado final de la experiencia de cliente. En este caso concreto, en la probabilidad de volver o de repetir, ¿no? En esta cadena eh, de talleres, ¿no? Y por el camino generas otros resultados beneficiosos, como es un mayor engagement de los empleados, ¿no? Pero si os fijáis, o sea, si hay empleados que están conectados o implicados con el negocio, y esto lo evidenciamos y lo vemos, pues porque hay un claro entendimiento de qué es lo que tiene que hacer cada persona, porque los problemas de los clientes se hacen parte, ¿no? Los empleados de los mismos, pues esto, por supuesto, que va a terminar impactando al cliente porque se siente escuchado, porque ve que las cosas se explican adecuadamente y esto pues termina generando esos resultados finales, ¿no? Entonces, hay ámbitos muy concretos o digamos, puedes construir todo esto para un ámbito muy concreto, muy específico de tu organización, pero también puedes hacerlo desde el punto de vista de cómo esta conexión va a aportar tanto a los profesionales y equipos que están especializados en recursos humanos como a los que se especializan en experiencia de cliente, ¿no? Y cómo hay de este trabajo conjunto, pues unos resultados que sin ningún lugar a dudas van a los objetivos que espera la organización de cada uno de estos equipos, ¿no? Como pueda ser, pues conectar los ingresos a los esfuerzos de Employee Experience o incrementar la retención de los empleados que tiene un impacto económico también sobre la organización o pues para los equipos de experiencia impactar sobre los costes, sobre la retención de clientes y de empleados, ¿no? Es decir, necesitamos mirar de qué manera podemos construir o podemos identificar este tipo de conexiones y palancas que nos estén beneficiando a todos los diferentes equipos. Y de hecho, llegados a este punto, me gustaría lanzaros una pregunta. Os debería estar saliendo ahora un pop-up con una pregunta acerca de tu organización y retos que hay en esta conexión entre Customer Experience y Employee Experience. Y me gustaría que pues compartieras en tu caso, en tu organización, qué es lo que está sucediendo, cuáles son los retos que hay para abordar esta conexión. Tenéis ahí un set de posibles respuestas. Eh, es posible que haya otras situaciones en vuestros casos, pero estas son las que hemos identificado que son más habituales o a las que suelen, o las que más quebraderos de cabeza tienden a dar. ¿Vale? Muy bien, veo que hay, bueno, llevamos ya más de 130 respuestas. Fantástico, y seguimos creciendo. Muy bien. Estoy viendo ahí en directo cuáles son esos principales retos que estáis compartiendo. 170 respuestas y sigue subiendo. Voy a dejarlo ahí para 5 segunditos más.
y cierro las votaciones para que veamos los resultados. Muy bien. Bueno, pues tenemos ahí más de 180 respuestas. Voy a darle ahí a finalizar la votación y compartir los resultados para que los podáis ver. Vale, pues ahí deberíais estar viendo los resultados. Y fijaros, o sea, el mayor o el que ha salido por encima de todos los demás retos es el de identificar el valor entre esa conexión de CX y EX, ¿no? O sea, al final es decir, ¿y qué es lo que hay detrás de esta conexión? ¿Tiene sentido hacer esta conexión? ¿Nos va a aportar algo? Pues porque cada uno de nosotros estamos trabajando por nuestro lado y las cosas están yendo, ¿no? Razonablemente bien, ¿no? Es interesante ese primer punto, porque si no hay una visualización de valor, pues es muy difícil que la organización vaya a trabajar en esa dirección, ¿no? Y luego vemos que hay otro, la que sale en segundo lugar, antes de dar un salto, es una cuestión de carácter técnico, ¿no? Y es conectar la data. O sea, es cierto que podemos tener los Customer Journeys y los Employee Journeys, pero ¿cómo afectan unos sobre otros? ¿Cómo podemos hacer para encontrar una serie de palancas que yo sepa que si muevo uno, pues voy a terminar afectando y moviendo los otros? Pues sin ningún lugar a dudas, es, como decía, uno de los retos que tenemos detectados y con los que estamos trabajando pues, en tratar de resolver. La buena noticia es que hay maneras de resolver esto. Y a propósito de la parte, a propósito de la parte, voy a quitar la encuesta, perdonad. A propósito de la parte técnica, lo bueno es que empezamos a contar con plataformas de, gestiones de gestión de experiencias que nos habilitan y nos facilitan el poder generar estas conexiones, en donde yo tengo una única plataforma en donde mido la experiencia de cliente, donde mido la experiencia de empleado, donde mido la experiencia con la marca, con el producto, y puedo identificar drivers y cómo, si afecto a unos drivers, estos terminan afectando a otros. Y eso lo puedes ver desde por ejemplo, cuáles son las palancas de satisfacción de empleados para un grupo de sucursales o de tiendas de tu red comercial y cómo es el impacto en los clientes de estas sucursales y tiendas, ¿no? Y en el momento en el que tienes esos datos, los puedes cruzar, los puedes conectar y entonces puedes empezar a trabajar con todo ello, ¿no? Al hacer todo esto, pues sin duda alguna, trabaja sobre el otro reto que habíamos planteado, ¿no? Que es ese identificar el valor, porque puedes empezar a cuantificar resultados e impactos económicos que hay detrás de todo esto. Pero más que esto, cuando queremos identificar ese valor, es cuando entramos a analizar o a ver este otro esquema de trabajo que vemos que está popularizándose y que cada vez está formando parte de las agendas de los equipos de experiencia, ¿no? Que es definir y determinar cuál es el gobierno de la experiencia. Y este gobierno de la experiencia es un modelo, un esquema de trabajo que va más allá de cuáles son mis objetivos como equipo de CX. No, no, espera un segundo. ¿Qué pasa si nos juntamos los equipos de CX y EX para trabajar en conjunto y ver cómo podemos llegar más lejos? Y esto, pues hay que orquestarlo, hay que ver pues, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los roles, cuáles son las cosas que tienen sentido juntar y las que no tienen sentido trabajar de forma conjunta. Y esto lo puedes seguir haciendo más complejo porque le añades los efectos o los impactos, pues como veíamos antes, de marca, de experiencia con la marca o de experiencia con el producto. Es decir, que hay mecanismos para generar las conexiones entre todos estos elementos, pero tienes que establecerlo como organización. Y es raro que esto, si no, pues surja de una manera espontánea. Entonces, bueno, aquí va el primero la primera de estas tendencias, el papel que está jugando la experiencia de cliente, la experiencia de empleado. Vemos que se está diluyendo en favor de un nuevo concepto que está rediseñando y replanteando el escenario, ¿no? Que es la gestión del ecosistema de la experiencia y que las compañías pues abordan desde lo técnico con plataformas de experiencia que conectan los datos o desde la gestión
con modelos de gobierno que ayudan y facilitan que las organizaciones regulen todas estas relaciones. La segunda de las tendencias que quiero presentaros, o sea, no pretendo ser ahí demoledor con todo, pero también puede llegar a ser dura, y es que la gestión de las experiencias tiene que ver con los programas de voz de cliente. Y es que la gestión de las experiencias basadas en programas de voz de cliente centrados únicamente en preguntar, no tengo ningún lugar a dudas que van a quedar obsoletos. La verdad es que hemos ido evolucionando en la manera que preguntamos y la manera en la que gestionamos experiencias. Y los programas han ido madurando y hemos aprendido las bondades y las limitaciones que tienen los programas. Y en este sentido, me gustaría plantearos una reflexión interesante, que es, ¿cuál es el alcance real de tu programa de voz de cliente? Tenemos pues una base de clientes, y de esta base de clientes hay clientes a los que decimos, mira, yo a estos clientes no les voy a medir, porque son clientes que considero inactivos o que considero que no van a formar parte de mi base de medición, ¿no? Entonces, voy a lanzar encuestas, por ejemplo, relacionales. Esto es algo que se hace habitualmente. Voy a lanzar encuestas relacionales a una parte de base de la base de clientes con quien hay una relación pues, frecuente y activa. Lo cual no quiere decir que los otros se consideren no clientes. Si tú le paras por la calle, seguro que te dice que sí, sí, yo soy cliente de esta marca. Pero bueno, ya estamos centrándonos solamente en alguno de ellos. Y el caso es que de todos a los que les preguntamos, y hay compañías que tienen incluso modelos que lo que dicen es, voy a preguntar a todos mis clientes activos, que son muchos, miles o millones de clientes, ¿no? Al menos, pues de todo eso vas a tener unas tasas de respuesta que en función de tu negocio, pues puede oscilar entre un 12 o un 22%, ¿no? Esto luego se ve complementado con tus interacciones transaccionales, con tus mediciones transaccionales, ¿no? Hay determinados momentos o determinados eventos a lo largo de la relación en donde lanzas encuestas proactivamente porque quieres saber qué es lo que ha sucedido en esas situaciones. Y ahí, bueno, pues hay clientes a los que no alcanzas, pues porque te faltan datos, porque la calidad del dato es mala, tienes que mandarle un mail, pero no tienes el mail, quieres enviarle un WhatsApp, pero no tienes el teléfono. Es decir, hay clientes con los que interactúas y o bien pues por un problema en tu sistema o de calidad de datos o lo que sea, no alcanzas a medirlo, ¿no? Pero el caso es que tratas de llegar a tantos como es posible y ojo, medir y tratar de llegar a todos esos clientes es sin duda una muy buena práctica, ¿vale? No quiero decir que esto esté mal hecho y que haya que tirar a la basura lo que tenemos. Por supuesto que es bueno y lo tenemos que hacer. Eh, pero al final, nuevamente, lanzamos las mediciones y tenemos tasas de respuesta que pueden oscilar entre ese 11% y ese 20%, redondeando, y al final pues tenemos una fracción de las respuestas. Esto es lo que de alguna manera tratamos de poner sobre la mesa con este concepto del NPS Share, considerando que el NPS es tu indicador de referencia. Y el NPS Share se calcula de la siguiente manera, que es cuántas encuestas haces en el año frente a cuántos clientes tienes. Y eso pues te va a dar tu cobertura de NPS. Es decir, de toda tu base de clientes, ¿a cuántos clientes consigues que te den una respuesta al menos una vez al año? Una vez al año es un número pues que te está diciendo al menos, pues, oye, van por aquí las cosas, ¿no? Y al menos te permite saber pues cómo está la temperatura en la relación con un cliente en concreto, ¿no? Eso, pues, si lo traducimos y nos traemos del gráfico de la izquierda esas respuestas del feedback relacional y transaccional, sabiendo que en algunas ocasiones va a haber una persona que nos contesta a ambos, o hay personas que nos contestan varios transaccionales, pues al final termina significando que hay una porción pequeña de nuestra base de clientes a las que terminamos encuestando, ¿no? Y efectivamente, pues me estoy refiriendo a las encuestas que lanzas y de las que obtienes una respuesta. Entonces, me gustaría aquí detenerme un momento y lanzaros la pregunta. Si hacemos este ejercicio, ojo, no os pido que nos pongamos ahora a hacer el cálculo matemático, pero vuestro NPS Share, ¿dónde podría estar? Os voy a lanzar la pregunta bueno, o sea, Zoom tiene las limitaciones que tiene, no nos permite poner las respuestas de 0 a 100, pero
sí nos permite multiplicar, o sea, poner de 0 a 10 y que nosotros lo multipliquemos, ¿vale? Entonces, veréis respuestas 0, 1, 2, 3, 4, 5, considerad que es 10, 20, 30, 40, 50% de NPS Share, ¿de acuerdo? Y estamos hablando, Raquel, de las encuestas que son contestadas de forma efectiva. ¿Vale? Estamos teniendo por ahí respuestas. O sea, considerad cuando ponemos 2 que es un 20%, 3 un 30%, 10 sería 100%, es decir, que el 100% de nuestros clientes, del 100% de nuestros clientes, tenemos al menos una respuesta en el año. ¿Vale? Está por ahí creciendo, 90%, perdón, 90%, digo 94, más de 90 respuestas. ¿Vale? Recordad, cuando pone 2 pues un 20%, 3 30%, 4 40% de mi base de clientes que tengo al menos una respuesta al cabo del año. ¿Vale? 5 segundos más. Muy bien, pues finalizamos la votación. ¿Y qué es lo que tenemos? Compartir resultados. Enhorabuena, pues para todos aquellos que estáis pues por encima del 60%, o sea, tener al menos una respuesta de entre el 60 y el 100% de los clientes es un indicador extremadamente bueno y no demasiado habitual. Un dato que consideramos que es crítico porque no te da suficiente recorrido para tener conocimiento sobre toda tu base, cuál es cuando te encuentres entre el 0 y el 10%. Y fijaros que nos encontramos que justo la moda, ¿no? Tenemos ahí un 22% de respuestas con un 10% de NPS Share. Con lo cual, bueno, pues nos está diciendo que hay muchas organizaciones que alcanzamos a tener un grado de cobertura razonablemente bajo. Entre el 10 y el 30, pues es algo que igual no es tan crítico, pero no es lo adecuado, y entre el 30 y el 60 es lo que podemos considerar como eh, suficiente o razonable o adecuado. ¿Vale? Am, Vale, pues os planteaba, entonces decimos, en realidad lo que estamos viendo es que los programas que están enfocados a preguntar y tiene que ver con este grado de cobertura, o sea, al final los programas de voz de cliente tienen una limitación y es que tienes tasas de respuesta, solo hay una fracción de los clientes que te contestan y tú solo estás preguntando a determinados clientes ya en determinados momentos. Esto obedece a una evolución que venimos observando y desde hace mucho tiempo y en el principio de los tiempos, ¿no? Pero el inicio de la gestión de todo esto, pues lo que hacíamos básicamente era preguntar. Preguntar basado en estudios de research que se enfocaban en temas específicos con oleadas tal vez anuales, donde buscaban muestras representativas aplicando los grandes números y para resolver temas concretos o específicos. Y esto pues ha ido evolucionando hasta lo que consideramos ahora los programas de voz de cliente que conocemos y que son cotidianos, donde trabajas en solicitar feedback en aquellas situaciones donde tú has identificado que es crítico saber qué es lo que está sucediendo en la relación, ¿no? Y esto lo aplicas al ámbito de cliente o al ámbito del empleado, ¿no? Y eso lo haces pues, a través de mediciones relacionales y transaccionales y benchmark en el caso del cliente o en engagement assessment, pulsos y ciclos de vida en el caso de empleado, ¿no? Y el caso es que lo que quieres no es tener una muestra representativa, sino tratar de llegar a todos tus clientes y gestionar el feedback que te están dando. Gestionar ya sea a través del inner loop o el outer loop, es decir, a través de una gestión individualizada o a través de una gestión agregada porque identificas patrones. El caso es que esto evoluciona y no es el máximo al que podemos aspirar. Estamos introduciendo una nueva dimensión cuando incluimos el tercer estadio, que la evolución, que es detectar. Y detectar se basa en capturar señales. Y esta captura de señales está basada no necesariamente en lo que el cliente me contesta cuando le mando una encuesta, sino lo que el cliente me dice o cómo el cliente se comporta
en su día a día la relación con nosotros. Por tanto, esto me está permitiendo capturar señales del 100% de mis clientes. Me está permitiendo capturar señales no de a quien pregunto y quien me contesta, sino de con cualquier persona con la que me relaciono. Y aquí pues podemos estar hablando entonces de la gestión del feedback no solicitado y el análisis del comportamiento. El análisis del comportamiento es lo que nos introduce algo que está cambiando radicalmente la manera de entender estos programas de poder cliente, que es lo que denominamos el B-Data. B-Data es el Behavioral Data, la data de comportamiento. Y esto, pues, es un contraste frente a lo que venimos manejando, trabajando, donde decimos que hasta ahora veníamos hablando de X-Data y O-Data, ¿no? La data de experiencia y la data de la operación. Bueno, pues ahora en lugar de quedarnos con el X-Data y el O-Data, le vamos a añadir la B de comportamiento para construir programas todavía más robustos y más fuertes. Y en esta integración, ¿qué es lo que sucede? Que no se trata de tirar a la basura el feedback solicitado. Por supuesto que lo necesitamos, porque aunque analicemos el comportamiento, no sabemos cómo el cliente vive esto, no sabemos qué es lo que estamos generando, no sabemos las consecuencias o cómo una persona interpreta todo lo que está ocurriendo. Por tanto, le necesitamos preguntar, necesitamos saber qué es lo que está viviendo a través de una encuesta preguntándole. Es ahí donde tiene sentido que estemos preguntando, preguntar en los momentos de la verdad, donde para mí como organización tengo identificado que no puedo fallar, que tengo que hacerlo realmente bien. Y para todo lo demás, para eso y para todo lo demás, el análisis del comportamiento para todos tus clientes. ¿Y esto cómo se hace? Que sería la siguiente pregunta. ¿Cómo hacemos todo esto? Pues hay diferentes vías y caminos. Me gustaría presentaros cuatro modelos distintos de trabajo. Uno de ellos es a través del análisis de la experiencia digital, a través de herramientas que me permiten grabar y analizar las sesiones de navegación. Analizar las sesiones de navegación no es un Google Analytics donde sé que entro en la página A y luego paso a la página B y luego clico en este botón. No, no, no. Es que yo veo, literalmente veo lo que el cliente vio y veo cómo se comportó y veo cuando dio 18 veces clic con el móvil en un botón porque no funcionaba o veo que intentó avanzar y el pop-up de cookies no había forma de cerrarlo por mucho que diera el botón y perdí una venta porque no se pudo cerrar el pop-up de cookies. Um, Esto, o sea, en términos generales, pues sería simplemente un cliente perdido, pero gracias a este tipo de herramientas que me permiten ver y comprobar la navegación y comprender cuáles son los puntos de fricción o de frustración del cliente por diferentes motivos, porque hay algo que no funciona, porque hay algo que está roto, porque hay un elemento visual que me está impidiendo hacer lo que yo quiero, puedo interpretar y comprender qué es lo que eh, está ocurriendo en términos de comportamiento en la capa digital. Otra manera de trabajarlo es a través de la gestión del feedback no estructurado, es decir, comprender, capturar y analizar las conversaciones que tengo con los clientes, ya sea cuando me llaman por teléfono, cuando me escriben por WhatsApp o cuando están escribiéndole a mi chatbot. Todo esto yo lo puedo analizar, lo puedo interpretar desde diferentes puntos de vista, desde puntos de vista que me ayuden a modelizar la relación y los journeys de mi cliente, desde puntos de vista modelizados según el desempeño de los agentes cuando hay un humano detrás de las interacciones, o cuáles son los argumentos que me sirven para generar conversión y los argumentos que me van a provocar una rellamada, o cuáles son esas situaciones que van o que de repente aparecen a lo largo del journey y que debo gestionar para evitar fricciones y problemas con mis clientes. Y esto lo hago simplemente escuchando porque los clientes ya nos están dando este feedback. El problema es que no hacemos nada con ello. Hoy los clientes ya nos están diciendo esto está fallando, esto no funciona, esto y las organizaciones que hacen bien esto, pues tienen sistemas donde los agentes son capaces de escalar y elevar que están ocurriendo determinadas cosas, pero
Pero de esta manera, pues puedes tener un análisis completo y profundo desde incluso lo que te están diciendo los clientes, ¿no? Y generar la reportería para conectar, por ejemplo, lo que significa un 3 o lo que significa un 8 desde el punto de vista de experiencia con lo que ha ocurrido en las interacciones o lo que me están diciendo que está sucediendo. La tercera de las formas de conectar y trabajar en todo esto son las suites de Customer Journey Analytics. Son herramientas que me permiten mapear y trazar el journey del cliente a través de cualquier canal, independientemente de esta herramienta que conocemos como los Customer Journeys. Esta herramienta de Customer Journey es una herramienta que es muy interesante, es muy potente para tener una comprensión profunda de cómo es la experiencia, pero aquí es en donde tenemos esos comportamientos reales y donde yo puedo llegar y decir, oye, quiero ver todos los clientes que tuvieron un problema en esta tipología de interacción y me voy hacia atrás como si fuera una máquina de tiempo para entender de qué interacciones vinieron y puedo detectar, no es que el problema lo tengo solo con los clientes que entraron o se dieron de alta a través de la landing de este partner por este motivo y por este otro. Y de esta manera, pues puedes diagnosticar y comprender de una forma muy, muy, muy completa qué es lo que está sucediendo. La cuarta de las herramientas para evolucionar estos programas es a través de las de herramientas de Customer Journey Orchestration. Estas herramientas lo que permiten es personalizar de forma masiva la experiencia. Te permiten generar acciones basadas en infinidad de datos. Yo no voy a comportarme igual ni debería mandarle el mismo mensaje a un cliente que está a punto de abandonarme porque me ha dado una respuesta de NPS como detractor que a uno que es promotor. No debería tratar igual a un cliente de alto valor que a un cliente masivo. No debería tratar igual a dos clientes del mismo segmento, pero con contextos o necesidades diferentes. Y esto pues tengo que tenerlo en cuenta para poder accionar adecuadamente micro journeys que terminen transformando el journey general del cliente. Son herramientas, en los cuatro casos, Digital Experience Analytics, la analítica avanzada de experiencia con el feedback no estructurado, Customer Journey Analytics y Customer Journey Orchestration, que lo que están haciendo es llevar la gestión de la voz del cliente a un nivel radicalmente diferente porque introducen el elemento de la detección e introduce el elemento del comportamiento. No se trata solamente de escuchar a los clientes, sino detectar las experiencias que están ocurriendo y trabajar con ellas. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Todo bien? Veo que estáis poniendo por ahí por el chat preguntas. Perfecto, luego tenemos un espacio de preguntas y respuestas. De todos modos, independientemente del chat, os pediría que deis al botón de preguntas y respuestas que se van a quedar ahí, las que vamos a estar analizando al final de la sesión. ¿De acuerdo? En la barrita de Zoom tenéis junto al botón de chat el botón de preguntas y respuestas. La tercera de las tendencias que quería compartir con vosotros hoy es esta de aquí. Y es que estamos viendo que la conexión emocional, la manera en la que gestionamos la conexión emocional está evolucionando. Y la forma de evolucionar es que ya no se trata solamente de hablar o de gestionar emociones. Se habla de o se trata de una búsqueda de propósitos compartidos entre las organizaciones y los clientes, entre las organizaciones y los empleados. Podemos, de alguna manera, ver la evolución que se ha ido produciendo en esta gestión emocional. Este gráfico de aquí me parece que es muy ilustrativo de estas distintas etapas que han sucedido en la gestión empresarial, donde en principio el foco, digamos, estaba en el comprador y la conexión emocional era bastante liviana, por no decir inexistente, ¿no? Y al final de lo que se trataba es pues, de que había personas que necesitaban algo y tú pues que tenías un producto que resolvía esto, ¿no? Esto pues fue evolucionando con el cliente, con el tiempo hasta que ya podemos hablar no solamente de alguien que únicamente transacciona, sino que hay alguien que tiene una serie de necesidades y hay productos que tienen funcionalidades y cómo la resolución de estas necesidades y funcionalidades entrega pues una serie de beneficios a los clientes. Y aquí en estos beneficios ya empieza a haber una conexión emocional. Empieza a haber una conexión emocional porque no se trata de que el producto haga esto o esto otro, sino que me permite conseguir, gracias a ello, determinadas cosas.
La evolución ha continuado y de forma más reciente ya no se trata de tener foco en el cliente y es cuando introducimos los conceptos de foco en las personas, foco en los humanos, ¿no? Que dirían los anglosajones, en donde tratamos de entender no solo esas necesidades y funcionales de los productos, sino también expectativas en los objetivos que hay, qué es lo que tú quieres alcanzar, qué es lo que esperas de la organización, de las compañías con las que trabajas, de los productos y los servicios que consumes. Aquí es en donde, además, la gestión de la experiencia de cliente ha hecho una irrupción muy fuerte para entender esas conexiones emocionales y explicar la manera en la que esa conexión emocional vierte de vuelta en el negocio, ¿no? Pero eso se ha visto, pues, o se ve ese efecto se ve multiplicado en la conexión emocional cuando más allá de este efecto, identificamos la conexión a través del propósito y es el por qué y cuáles son las consecuencias de este producto, de consumir tus productos en lugar de consumir otros productos, muy especialmente en contextos donde hay mercados que están indiferenciados o mercados en donde empiezan a surgir pequeños competidores con propuestas de valor eh, que retan, ¿no? A los grandes o que retan a lo que viene siendo habitual, ¿no? Y es aquí donde nos encontramos, donde hay organizaciones que lo que están buscando es enfatizar y reforzar de qué manera los productos y servicios que ofrecen son únicos porque generan impactos en diferentes ámbitos, porque generan impactos en la sociedad, porque generan un impacto beneficioso en el medio ambiente o neutralizan los efectos negativos que puedan estar generando, porque buscan reducir desigualdades, porque buscan que haya una producción, un consumo que sea responsable, porque se preocupan por la salud y el bienestar. Es decir, toda una serie de factores que permiten generar conexiones emocionales más allá de hacerte vivir algo bueno o malo como resultado de interactuar conmigo. Hay algo que va más allá y esa conexión entre ese algo que va más allá con los valores de las personas hace que haya una conexión emocional más profunda de la que ha habido nunca hasta ahora. Y en este sentido me gustaría lanzaros la pregunta, que es, ¿cuáles son los temas que relacionado con esto se encuentran actualmente en la agenda de tu organización? Tenéis aquí las opciones que estábamos viendo antes, algunas más. Vale, muy bien, me encanta ahí. Veo el número de respuestas subir como la espuma. Sí, digamos que marquemos la que es la más relevante de todas. Vale, tenemos ahí más de 140 respuestas ya. Y un minuto para verlas contestado. Voy a hacer como otras veces, voy a dejar ahí em, hasta llegar a 1 minuto 20 más o menos. Muy bien, pues muchas gracias. Y ojo, o sea, estamos hablando de cuál es em, ese elemento más importante que ya forma parte de la agenda de nuestra organización, ¿no? Pues fijaros el resultado. O sea, tenemos ahí en cabeza dos factores, que son la sostenibilidad y el impacto en el entorno personal de clientes y empleados. O sea, de qué manera o sea, una manera de conectar con las personas es no solamente conectar con ellos, sino conectar con quienes más les importan, con su entorno inmediato. ¿Cómo puedo generar efectos positivos sobre los familiares de mis empleados, por ejemplo, o sobre los familiares o amigos de mis clientes, ¿no? Y la sostenibilidad, que es algo que, sin ningún lugar a dudas, pues está en las agendas de las compañías y de los comités de dirección, por muchos motivos diferentes, ¿no? Por un lado, porque estamos viendo que ya no se trata simplemente de una tendencia nice to have, sino que se convierte en un generador
negocio. En ocasiones lo abordamos porque con ello evitamos multas o penalizaciones, está claro, ¿no? Pero sí que hay estudios que están demostrando que hay un retorno económico detrás de todo esto, ¿no? Y vemos que hay, después de estos dos, un salto a otros dos, en donde hablamos de la salud y el bienestar y el impacto en la sociedad, ¿no? Como otros elementos en los que se está buscando trabajar. Y es interesante porque esto, o sea, también he de deciros, no es que sea radicalmente nuevo, pero sí es cierto que hay un salto radicalmente diferente a cómo se han venido gestionando todas estas cosas hasta ahora. Porque hasta ahora se trabajaban desde las políticas de responsabilidad social corporativa, pero desde el punto de vista del consumidor o del cliente, esto quedaba muy lejos, quedaba como una, pues sí, hay una memoria, está en algún sitio colgada en la web que solo dice bondades y cosas buenas, pero esto no tiene que ver conmigo, no está conectado conmigo, no tiene que ver con lo que hacemos y eso es pues palabrería de empresa, por así decir, ¿no? Eh, pero es cuando empieza a tener esta nueva derivada de la conexión emocional y la búsqueda de un propósito compartido en donde se vuelve a poner sobre la mesa y donde vemos que hay un impacto directo sobre la manera en la que vivimos las experiencias con las organizaciones. Y hay diferentes maneras de abordarlo y gestionarlo. Una de ellas tiene que ver con nosotros desde hace bastante tiempo venimos midiendo las experiencias. Y una de las cosas que introdujimos hace unos cuantos años, cuando nos replanteamos cómo medimos las experiencias, es que bajo el indicador del BCX, del Best Customer Experience, que está midiendo tres dimensiones, marca, interacción y producto, cuando medimos la marca, lo que evaluamos realmente es la conexión emocional, esa conexión emocional que se está produciendo con los clientes. Y recientemente, además, hemos empezado a identificar por qué, cuando no existe conexión emocional, por qué no se produce. Y los resultados son sorprendentes, ¿no? O sea, generalmente los clientes te están diciendo no me siento identificado, no me veo reflejado, o esta compañía tiene un modelo de relación conmigo que es principalmente transaccional en donde no tiene sentido hablar de conexión emocional, ¿no? Um, por cierto, aprovecho para compartiros que se han publicado cuáles han sido los ganadores del BCX recientemente. Se ha comunicado ya los ganadores y dentro de muy poquito lo estaremos haciendo público. Son compañías de referencia en sus respectivos sectores por la experiencia de cliente que están entregando. Y bueno, pues si estáis conectados a nuestros canales, pues estaréis conociendo más dentro de muy poquito. Otra manera de hacerlo es a través del diseño de experiencias. Y hay maneras de trabajar el diseño para contemplar este propósito. Uno de ellos es el que denominamos diseño extremo. Y es diseño extremo no porque nos tiremos en parapente eh, desde no sé cuántos mil metros de altura, sino porque buscamos situaciones o grupos de personas en donde haya em, eh, contextos de alto impacto emocional. Y aquí es en donde el propósito pues, juega un papel importante. También puedes abordar esto desde el diseño completo, donde tratas de encontrar un propósito desde lo funcional, desde el uso diario y desde el diseño emocional, ¿no? Y por supuesto, las metodologías de diseño centrado en las personas. El año pasado, para los profesionales de la experiencia cliente, lo bautizamos como el año de la empatía, precisamente para poner de relieve el foco en las personas. Tal vez si seguimos en esa dirección, el 2024 lo podemos llamar el año del propósito, porque se trata de llegar más allá de lo que hemos hecho hasta ahora y no se trata solamente de entender cómo se encuentra y dónde está la otra persona desde la empatía, sino de llegar mucho más allá y de generar esa conexión desde este propósito. Y bueno, aquí tienes las metodologías de diseño emocional que te permiten identificar cómo están siendo percibidos y construir desde el cliente eh, sin obviar y sin dejar de lado el impacto que todo esto tiene en negocio. Dicho esto, hemos recorrido tres tendencias y
tengo una cuarta en la que en realidad le voy a dedicar muy poquito tiempo porque en realidad esto es eh, eh, opinión personal, ¿no? Pero siendo que identificamos que es algo relevante, creo que es algo que está, digamos, en la mesa en la mesa cada día, ¿no? Y esto obedece precisamente, ¿os recordáis el modelo que hablamos al principio del análisis de señales hasta la construcción de tendencias o las megatendencias que bajan hasta las tendencias? Bueno, pues sin ningún lugar a dudas hay una megatendencia que es la inteligencia artificial. Bueno, pues esa inteligencia artificial, ¿cómo deriva y cómo nos impacta en 2024 la gestión de experiencias? Bueno, pues por fin, creo que no me equivoco si digo que 2024 es el año en el que vamos a vivir que la inteligencia artificial generativa va a encontrar aplicaciones específicas en el ámbito de la experiencia. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, la inteligencia artificial en realidad lleva mucho tiempo entre nosotros. Inteligencia artificial, pensando en ella como los motores de procesador de lenguaje natural, los motores de interpretación de texto, los motores de análisis, incluso de análisis de sentimiento, todos estos motores que son capacidades muy concretas de las inteligencias artificiales, llevan mucho tiempo siendo utilizadas y muchas soluciones y tecnologías que utilizamos los profesionales de experiencia llevan estas capacidades integradas hace mucho tiempo, ¿no? Lo que no es tan habitual o lo que no ha ocurrido hasta ahora es eh, lo que ha sucedido tras el boom que introdujo ChatGPT en octubre de 2022. Ese terremoto que causó, que empezó a hacer que todo el mundo hablara de inteligencia artificial generativa y que ha hecho que todos los días estemos viendo una nueva compañía con un nuevo servicio basado en inteligencia artificial generativa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que sucede en 2024 en torno a todo esto? Pues básicamente que vamos a ver cómo esas grandes plataformas de tecnología van a ofrecer versiones de inteligencia artificial, esta vez sí generativa, para revolucionar la manera en la que se gestionan estas mismas plataformas. Y la inteligencia artificial generativa trae no una, ni 10, ni cientos de nuevas olas que cada una va a estar pasando por encima de la anterior y a una velocidad tremenda, ¿no? Que es lo que estamos viendo en general con IA. Con lo cual hay muchos ámbitos en donde vamos a poder ver potencialmente todo esto aplicado, donde vamos a poder encontrar inteligencias artificiales que nos ayudan a interpretar la voz de formas distintas a como lo hemos hecho hasta ahora, que nos permite identificar causas de lo que está sucediendo y trabajar desde ese análisis de causas. Um, la inteligencia artificial para todo. Vamos a ver decenas y decenas de pequeñas compañías, pequeños servicios, microespecializaciones, podemos decir, de inteligencias artificiales muy buenas para hacer una cosa muy, muy, muy concreta y muy específica, ¿no? O, por ejemplo, poder llegar y preguntarle a una plataforma de experiencias para que nos identifique patrones o que nos lance recomendaciones. Yo hay una que estoy esperando y que ocurrirá, que son las gestiones de closed loop automatizadas, donde directamente una inteligencia artificial generativa sobre una base de patrones sabrá cómo gestionar determinadas interacciones cuando detectemos que hay detractores, por ejemplo, ¿no? El caso es que todo esto va a estar llegando en distintas formas de distintos vendedores, pero no se tratará en la gran mayoría de las ocasiones pues que de repente tengamos que tirar lo que tenemos para hacer algo nuevo, sino que las compañías y los proveedores de tecnología y de gestión de experiencia podrán finalmente desarrollar y lanzar soluciones donde la inteligencia artificial generativa pues tiene una aplicación real en nuestro día a día. Uh, Así que, bueno, he hecho este recorrido. Me gustaría recordar o hacer ese barrido sobre esas cuatro grandes tendencias que hemos visto.
Por un lado hablamos de Experience Ecosystem, donde se diluye el papel de Customer Experience, Employee Experience en favor de este nuevo concepto de gestión de experiencias. Hablamos de esa evolución de escuchar a detectar, donde los programas de voz de cliente van a ser radicalmente diferentes gracias a capacidades como el análisis digital de las experiencias, como la gestión del feedback no estructurado, como el Customer Journey Analytics o como el Customer Journey Orchestration. Hablamos también de la conexión emocional desde el propósito y ahí pues vemos cómo todo esto se ve reflejado en esos nuevos ámbitos que están sobre las agendas y cómo desde la gestión de experiencias buscamos nuevos vínculos emocionales y también cómo el diseño emocional afecta, influye y nos va a ayudar a navegar en todo esto. Y finalmente la inteligencia artificial generativa aplicada a la experiencia, que lo vamos a ver de la mano de grandes proveedores que actualmente ya están ofreciendo servicios de experiencia, que adoptan, involucran la inteligencia artificial generativa, además de microservicios hiperespecializados para propósitos muy concretos. Y dicho esto, me gustaría hacer dos cosas, lanzaros dos preguntas. Una de ellas es, ¿hay algo en lo que necesites de todo esto o en lo que quieras profundizar? Bueno, pues os lanzo ahí la pregunta para que contestéis si hay algo que os interese. Y además, pues mientras vamos recopilando las respuestas, os invito a que pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Veo que tenemos ahí como unas 13 preguntas y respuestas ojo, yo estoy pendiente de esa sección de preguntas y respuestas, ¿vale? Si el chat discurre ahí muy rápido y es muy fácil perder la conversación o las preguntas, con lo cual si queréis plantear alguna cuestión, os invito a que lo hagáis desde ese botón que tenéis que se llama preguntas y respuestas. Vale, bueno, a ver, tenemos. Vale, hay una súper breve y súper directa que pregunta Jorge BX. ¿Qué quiere decir? BX es Brand Experience. ¿Vale? Tenemos ahí como nomenclaturas que han ido creciendo. CX es Customer Experience, EX es Employee Experience, BX es Brand Experience, PX es Product Experience, UX es User Experience, ¿no? Pues al final terminamos utilizando todas estas siglas y no siempre son tan intuitivas. Pregunta Alejandro, ¿la tasa de respuesta a partir de qué porcentaje en el mundo de CX y X se considera confiable? Bueno, esto tenemos ahí como es una pregunta, digamos, que nos hacemos ahí siempre. Yo creo que es una de las preguntas que más nos hacen en las sesiones y webinars que hacemos. Em, Depende, la respuesta es depende, ¿vale? Te voy a dar un dato. Depende de si tu negocio es un negocio B2B o B2C, hay una diferencia importante. Normalmente pues hablamos de que tasas de respuesta en torno a un 17% pues son aceptables en B2C, 22% para B2B. La mayoría de estos datos, no obstante, proceden del mundo anglosajón y no siempre pues, hay consenso de que se comporte igual el consumidor en el ámbito iberoamericano o algunos factores culturales, pero son datos de referencia que son útiles. De todos modos, en nuestro canal de YouTube tienes un webinar específico acerca de cómo incrementar las tasas de respuesta. Si es algo que te interesa, pues por ahí tienes material complementario. Em, Gabriela pregunta, ¿cómo se trabaja esto en las empresas a nivel de estructura de equipos? ¿Se recomienda un sector específico de experiencia que englobe todo y sea transversal o cada sector de su área de expertise? A propósito y en referencia a los modelos de gobierno y al Experience Ecosystem. A ver, en realidad o sea, te diría que no hay una respuesta universal. Si hubiera una respuesta universal, pues habría un modelo publicado y sería simplemente cuestión de replicar ese modelo. Hay factores culturales que para mí son los más relevantes que hay que tener en cuenta a la hora de construir estos modelos. Y luego también pues, hay factores digamos, de la estructura organizativa previa y cómo está organizada la compañía
que también van a estar influyendo, porque no se trata de rehacer y reestructurar todo, pero puedes encontrarte que hay compañías que lo que deciden es seguir manteniendo líderes para estos distintos ámbitos de experiencia y generar comités, mesas de trabajo o estructuras transversales en donde se generan esos alineamientos, y hay otras organizaciones que lo que deciden es aunar todo bajo una misma cabeza, bajo una misma estructura o bajo una misma unidad que luego despliega sus capacidades en distintas unidades capacidades. Cada una de ellas tiene sus bondades y sus retos, podemos decir, y, y necesitamos probablemente pues evaluar o comprender cuál es el contexto de cada organización para poder recomendar uno u otro camino. Eh, ¿Cómo generar la preponderancia que merece una organización en la experiencia de empleado, ya que solo se da importancia al cliente? Vale, esta es una pregunta que lanza Sergio, súper interesante. A ver, ahí es cierto, perdón, es cierto que eh, hay organizaciones donde la parte de empleado se ve como un espacio que no necesariamente está aportando valor, ¿no? Y creo que esto también está muy condicionado por en qué se ha centrado históricamente la función de recursos humanos. Em, en aquellas organizaciones donde ha habido una voluntad y un esfuerzo claro de aportación de valor a negocio, pues ha sido más fácil trabajar en esa, o no ha sido necesario forzar esa preponderancia que dices, pues porque se identifica que hay un valor en el trabajo que hacen los equipos de recursos humanos, ¿no? Cuando eso no ocurre, normalmente los primeros pasos que se tienen que dar es eh, construir, digamos, evidencias de la aportación de valor de recursos humanos o de la experiencia de empleado a negocio. Y si esto eres capaz de traducirlo al idioma universal de los comités de dirección, que no es el inglés, sino que son los dólares, o ponle la moneda que quieras, pues entonces ahí es en donde puedes conseguir generar ese switch, ese cambio, ¿no? Vale. Más preguntas que veo por aquí. Por cierto, si os fijáis en la sección de preguntas y respuestas, pues hay un botoncito de thumbs up, ese icono de el pulgar hacia arriba. Cuanto más personas votéis una pregunta, pues digamos, más va a subir en el ranking y por tanto, pues más fácil es que lo vea yo ahora que estoy contestando preguntas, ¿vale? De hecho, pues ahí tenemos una pregunta de Patricia que dice, para calcular el NPS Share en un negocio B2B, ¿tomas como base de clientes las empresas que te contratan o el total de contactos con los que te relacionas? Comprendido que una empresa puede tener 5 o más contactos. Vale, pues esta es una buena pregunta de estas adaptaciones que hacemos para el mundo del B2B. El mundo de B2B tiene algunas particularidades y para mí hay una que es muy relevante a la hora de entender ese ecosistema de contactos dentro de una empresa, y es que no todos los contactos juegan el mismo rol. De tal manera que resulta interesante tener respuestas de los diferentes roles dentro de una organización. Es decir, me interesa saber qué es lo que opina el decisor, sin ningún lugar a dudas, pero también qué es lo que opina el usuario o qué es lo que opina un influenciador. Eh, Hay organizaciones que son mucho más agresivas y lo que dicen es, mira, ¿sabes qué? En realidad solo me importa el decisor y que me den un NPS de 3 o de 33 el resto, pues no me importa. Eso también es cierto que depende un poquito de cuál sea el foco de la organización, ¿no? Pero aquí al menos estamos hablando de esa
percepción de los decisores, en un sentido un poco más amplio, tener al menos una respuesta de cada uno de los distintos roles. Y si consideramos que tienes, pues eso, tres roles en cada una de tus empresas, pues un decisor, influenciador y usuario, pues multiplicas por tres tu base de clientes, por ejemplo, ¿no? Sería una forma de calcular el número de respuestas que podrías estar queriendo obtener. Si no quieres complicarte, pues entonces dices, no, o sea, yo quiero tener al menos una respuesta de cada una de las cuentas, de cada una de las empresas. Vale. Em, Patricia, también a propósito del B2B, que ha salido ahí con dos votos, ¿eh? Dice, negocios B2B, ¿cómo obtengo el feedback no estructurado con la relación comercial es face to face? En ruedas de negocios, relacionamiento y no tanto por medios digitales. A ver, el feedback no estructurado, o sea, es cierto que lo puedes capturar de formas más fáciles en canales digitales, pero en conversaciones, por ejemplo, por teléfono, pues es fácil también estar captándolo. También, pues si WhatsApp se convierte en una manera de relacionarte con los clientes y utilizas WhatsApp empresarial, pues no es difícil gestionar o analizar ese feedback no estructurado. Hay organizaciones en otros contextos que también capturan el feedback en sesiones face to face. Normalmente cuando es el cliente que se desplaza a determinado espacio físico, ¿no? Sí es cierto que hay limitaciones en esas interacciones face to face y que son las más complejas o complicadas de capturar y de analizar, pero eso no quita que no haya organizaciones que lo estén haciendo, ¿no? Vale. Dice, hay dos preguntas por aquí de Raquel en torno al BCX. Dice, ¿el BCX se utiliza el NPS? Sí, o sea, en el BCX es un estudio que se hace a través de un panel, con eso contesto a la otra pregunta, se hace con encuestas, sí, a través de un panel, donde nos aseguramos que buscamos a consumidores de todas las marcas en igualdad de condiciones, en lugar por oposición de los estudios indicados donde me iría a cada una de las compañías a decirle, oye, ¿quieres participar en este estudio? Dame una base de datos. Eso hace que si hay uno que no quiere participar, el resto no tiene sentido que participen, o puede llevar a distorsiones porque cada uno proporciona su base de datos. Entonces, para hacer que las mediciones sean homogéneas, iguales para todos, lo que hacemos es que lo hacemos a través de un panel de consumidores. En ese panel de consumidores, el BCX se construye en base a tres métricas que están basadas en ese modelo que compartía antes de marca, producto e interacción, y donde cada uno de estos tres elementos pues tiene asociada una pregunta en relación a lo que veíamos para la marca, la conexión emocional, para las interacciones, la sencillez o facilidad, para el producto, la resolución de las necesidades, ¿no? Pero además de esto, medimos el NPS porque entendemos que es una métrica que está extendida, generalizada y con la cual puedes querer compararte con otras marcas. Con lo cual, pues ahí puedes tener el NPS benchmark, eh, que se parece al NPS relacional, pero no es el mismo, ¿no? Al final, por mucho que quieras, nunca te va a cuadrar el dato de un benchmark con el dato relacional, de la misma manera que nunca te va a cuadrar el dato relacional con un transaccional. Y eso, o sea, bueno, igual luego tiene una explicación ahí como más detallada que nos podría llevar ahí como mucho tiempo. Am, vale, acerca dice Pilar, si no tengo CRM, ¿puedo hacer la diferenciación para contactar al cliente solo teniendo las encuestas? Am, A ver, el CRM es una herramienta que te va a ayudar profundamente para poder tener un repositorio centralizado de información. Pero hay compañías que sin tener CRM se basan en otros sistemas o en otros mecanismos para aglutinar esta información, algún tipo de data lake o en algún sistema transaccional. En estos sistemas o conectando información de sistemas que no es el CRM, pero que tiene esta información, pues puedes potencialmente traer información para gestionar y tomar decisiones sobre tus programas de experiencia. Vale. Juliana pregunta, ¿cómo trabajar la conexión emocional si mi producto es una plataforma digital y no hay contacto físico?
La conexión emocional es una conexión que se va a producir siempre, independientemente de que tu producto sea físico, sea un servicio, sea digital, sea, digamos que cada vez que hay o sea, desde desde el ámbito más específico, cada vez que hay una interacción, hay una reacción y esas reacciones pues pueden tener un componente visceral o un componente racional. Un componente evocativo y estos elementos son elementos emocionales que se producen casi, te diría, con cada clic, ¿no? que haces en una plataforma digital. Desde ahí puedes construir hasta el propósito y de hecho lo habitual es que me pregunten lo contrario, oye, yo es que no soy una plataforma digital, ¿cómo puedo generar mayor conexión emocional? Porque la gente en digital lo tiene muy fácil porque tiene una gestión ahí como directa y muy sencilla y muy... Con lo cual, o sea, siempre me resulta interesante cuando lanzamos estas preguntas y decimos, no, yo es que lo tengo difícil para hacer esto, pero en realidad lo que no sabes es que eres envidiado por otros o envidiada por otros porque tienes a tu disposición pues muchas cosas que otros pues carecen. Vale, muy bien. Dice Lorena, ¿qué tantas mediciones deberíamos hacer en un año cuando no tenemos bases de clientes muy grandes, ¿no? Para saturarlos? Vale, aquí tienes que hacer un análisis precisamente de saturación y de prioridades. Y tú puedes decir, venga, qué es razonable y qué es lo que estoy dispuesto a medir y qué es lo que estoy dispuesto a dejar de medir para no saturar, ¿no? Y te puedes encontrar situaciones muy distintas. Te puedes encontrar... compañías que te dicen, mira, a mí me da igual saturar al cliente porque, como es el caso de Uber, por ejemplo, Uber, cada vez que te bajas de Uber te voy a preguntar cómo ha sido tu experiencia. Eh, y si no quieres contestarme, pues no me contestarás, pero una de las maneras que utilizan para no saturarte es que no sea invasivo y sea muy sencillo. Tú sabes que contestar una encuesta de Uber te va a tomar 30 segundos, entonces te cuesta poco. Pues ver la notificación, hacer clic, poner las estrellitas, si algo no ha ido del todo bien, pues contestar dos preguntas más y ya, ¿no? Claro, si vas a contestar eh, una encuesta de 7 minutos, pues olvídate. Entonces, no se trata tanto de cuántas mediciones debas hacer porque tengas una base pequeña, sino qué es lo que tiene sentido para tu negocio y qué es lo que es crítico para ti conocer y saber, ¿no? Y a partir de ahí, pues puedes construir. Vale, y vamos a contestar pues, un par de minutos más preguntas antes de dar cierre a la sesión. Em, y tenemos, estoy chequeando que tengan pues por ahí varias eh, thumbs up. Vale, pues tenemos aquí con los cuatro, dice Walter. ¿Qué recomendaciones dan para comunicar de la mejor forma a los stakeholders la importancia de conectar la gestión de experiencia de cliente mientras se gestiona la experiencia del colaborador? Vale, Walter, yo te diría, y lo conecto con una de las respuestas que di anteriormente, utilizar el lenguaje universal del comité de dirección. Si somos capaces de traducir en impacto económico todo esto, pues, pues es que ya lo tienes hecho. Y una de las mejores maneras es justamente conectando esa data. Si yo sé que eh, a través de estos drivers muevo el ENPS, por ejemplo, de los empleados que están en el front, sé que cuando muevo el NPS tanto, voy a mover el NPS de cliente en tantos puntos. Y si he medido cuánto me retorna un incremento de un punto de NPS, pues entonces ya puedo hacer la conexión entera y veo que trabajar en EX es una de las palancas que puedo hacer pues, para mejorar el NPS y por tanto generar impactos económicos, por ejemplo. Es una de las formas, pues digamos, más efectivas que tienden a utilizarse. Y una última pregunta. eh, el crecimiento de dice Elin, ¿el crecimiento de las IA puede reemplazar el trabajo del gestor de experiencia? Muy buena pregunta. O sea, ¿nos quedaremos el año que viene sin trabajo, sí o no? A ver, a día de hoy, o sea, las inteligencias artificiales están lejos de ser, pues digamos, el enjambre que veíamos de cosechadoras de Matrix, ¿no?
que no es que vayan a venir a alimentarse de nosotros, todavía, todavía, está por ver si eso llegará en el futuro, pero mientras que eso llega, las inteligencias artificiales son herramientas que facilitan y aceleran el trabajo y permiten que puedas llegar a insights antes de lo que llegabas antes. Es cierto que hoy en día las inteligencias artificiales no son infalibles y al final son herramientas asistenciales que te ayudan a hacer el trabajo mejor, pero esto no necesariamente significa que van a reemplazar o que las debes utilizar a pies, digamos, a ciegas, ¿no? Pero de alguna manera, o sea, esto se trata de una revolución tecnológica, pero como muchas otras que hemos vivido. Yo, no sé, creo que tan solo viví uno o dos profesores en la universidad que utilizaban láminas de acetato en lugar de utilizar presentaciones de PowerPoint. Pero entiendo que es algo equivalente a decir, oye, PowerPoint es algo que va a hacer que deje de haber profesores, porque entonces ya no va a haber que hacer acetatos para presentar las clases, porque va a haber ya una presentación que está hecha y que le va a servir a los alumnos. Hombre, no creo que la llegada de PowerPoint pues significara que dejó de haber profesores, de la misma manera que no creo que las inteligencias artificiales signifique que generativas signifique que deje de haber gestores de experiencia. Y esta sí es pues, su opinión personal, que no está respaldada en ningún dato científico ni estadística. Vale, de acuerdo. Bueno, pues bueno, la verdad es que hoy hemos recorrido un montón de temas. He de daros las gracias pues por vuestra asistencia, por vuestra participación, por quedaros estos minutos extra extendidos en la resolución de preguntas y respuestas. De mi lado, bueno, pues un placer el compartir esta sesión de arranque de año y compartir estas tendencias que estarán marcando el 2024 sin ningún lugar a dudas. Por supuesto, si tenéis experiencias al respecto o veis cosas que están ocurriendo en vuestras organizaciones, bueno, pues estaremos encantados desde IZO a hablar de ello o hablar al respecto. Así que de mi lado, pues un placer, como siempre. Os mando un abrazo fuerte donde quiera que os encontréis y estamos en contacto.